Buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y os doy la bienvenida al podcast sobre Derecho Marítimo. Este podcast pretende ser una ayuda para todos aquellos que quieran aprender y profundizar en las instituciones jurídicas más importantes del derecho de la navegación marítima. Bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tengo el gusto de hablar con Eliseo Sierra. Eliseo es profesor agregado y actualmente acreditado a catedrático contratado de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona y es, no lo digo yo, lo dice mucha gente, un reputado experto en Derecho Marítimo y Derecho de Seguros. Pero hoy Eliseo no nos va a hablar de esto, sino que nos va a hablar de un tema también muy importante y que le pedí hablar con él porque recientemente ha publicado una monografía sobre compensación económica de los pasajeros en caso de denegación de embarque, cancelación de vuelo y retraso. Y es justo esto de lo que hoy quería hablar con él. Así que, Eliseo, bienvenido al podcast y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y por la invitación y encantado de colaborar con vosotros. Perfecto, pues muchas gracias. Pues la primera pregunta que te quería hacer es que nos digas qué es esto de la compensación económica a favor del pasajero, cuando se produce uno de estos supuestos típicos que muchos de nosotros hemos vivido, como son la denegación de embarque o que de repente nos cancelan un vuelo o que el vuelo llega con retraso y en qué medida este retraso puede ser calificado como un retraso importante que dé supuesto a esta compensación. Uh-huh. Bueno, primero de todo, la compensación económica es una compensación de 250, 400 o 600 euros en función de la distancia del vuelo en que se ha producido alguna de las incidencias. Es una cuantía tanto alzado que fija directamente la norma. La norma es un reglamento comunitario, el reglamento 261/2004, por tanto estamos hablando de una norma de aplicación directa en todos los estados y unificada para todos los países de la Unión Europea. Esto da mucha estabilidad y seguridad jurídica, pues, no solamente en los vuelos intracomunitarios, sino también se aplica a los vuelos que salgan desde la Unión Europea hacia el exterior. Esto significa, por tanto, que estamos cubriendo una amplísima gama de vuelos cubiertos en el ámbito de aplicación e incluso también esta compensación económica es pagadera en los vuelos que vengan desde fuera de la Unión Europea y sean ejecutados, la compañía operadora del vuelo tenga la licencia de explotación comunitaria. Entonces, en estos supuestos, cuando se produce alguna de las incidencias que decimos, que ahora me repetiré y las comentaré, es la propia norma la que crea un derecho mínimo. Un derecho mínimo es así, que consiste en una medida reparadora e inmediata y que consiste en el derecho a cobrar una cuantía del vuelo afectado, que son 250, 400 o 600 euros. Es sin necesidad de prueba de los daños, de tal manera que no es necesario acreditar, por ejemplo, un sufrimiento psíquico, una ansiedad, unas molestias, no, directamente tienes derecho a reclamarla a la compañía aérea. Y respecto a las incidencias, pues son tres. Esta compensación económica no se genera en cualquier tipo de percance, incidencia aérea, se produce en algunas incidencias que están tasadas en la norma. ¿Y cuáles son esas tres incidencias? La primera de todo es la denegación de embarque. El típico overbooking que llegamos al aeropuerto y nos dicen que a pesar de que tenemos un billete de avión, pues oye, no podemos embarcar porque han vendido más asientos de los que tiene el vuelo. Esto es un caso típico donde el pasajero tiene derecho a reclamar. Luego la cancelación del vuelo es el segundo caso, pues que tendríamos que salir hoy. Hace poco un profesor que organizamos en Cagliari tenía que salir el jueves y tuvo que salir el viernes, ¿vale? Pues en esos casos le cancelaron el vuelo y esto le da derecho a una compensación. Y luego también, estos dos casos están previstos en el reglamento 261/2004 y luego
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que también es aplicable a un tercer caso, que es el gran retraso a la llegada. Significa, no a la partida, eso nos pasa a todos, es el gran retraso, oye, salimos más tarde, no, a la llegada. Llegar con 3 o más horas de retraso respecto a la hora prevista. Y os pongo un ejemplo, yo estaba en Tirana en marzo, de profesor visitante, y mi familia tenía que venir desde Barcelona y le retrasaron el vuelo. Le retrasaron el vuelo y le comunicaron que iban a salir más tarde. Yo estaba esperándolos allí a las 12 de la noche y al final llegaron a las 2:45 aterrizaron. Yo estaba calculando ya porque son 3 horas. Entonces, claro, según la jurisprudencia, cuando se abrió la puerta y los vi, ya habían pasado las 3 horas. Pero es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado que dice que son 3 horas y cuenta desde el momento que se abren las puertas del avión, ¿vale? Por tanto, que por 10 minutos, fijaros, o sea, desde Barcelona a Tirana, pues hay que calcular la distancia. Si en función de los kilómetros sería 250 o 400 multiplicado por 3. Imaginaos que fuesen 250, ¿no? 250 por 3 sería 750. Y al final no pude reclamar nada porque el avión llegó con retraso, pero no con el retraso suficiente que considera el Tribunal de Justicia para justificar el pago de la compensación. ¿Y cuál es o por qué se reconoce en la legislación comunitaria este tipo de compensaciones económicas? ¿Cuál es la razón? A ver, la razón más obvia que todo el mundo puede pensar es la protección del pasajero. Eso es claro, ¿no? La protección del pasajero que directamente. Pero yo creo que no solamente la protección del pasajero. Aquí hay unos intereses económicos de protección de la industria aeronáutica muy importantes. ¿Por qué? Porque por escrito y por ley tienen una serie de privilegios legales. El primer privilegio legal es que, aunque te cancelen el vuelo, te denieguen el embarque o llegues con un gran retraso a destino, es la propia ley la que tasa la indemnización. Esto es muy importante, porque en base al reglamento no vas a poder cobrar más de 250, 400 o 600 euros. Como comentaré luego, si tengo la oportunidad, hay posibilidad de pedir más. Puedes pedir daños morales si los justificas. Justificar daños morales y probarlos ya no es fácil. Puedes pedir gastos suplementarios, pues, por ejemplo, una noche de hotel o que has tenido que coger un coche de alquiler, etcétera. Pero en el concepto te incluye solamente esos 200, esa tasación. Esto en el fondo es una limitación de responsabilidad reconocida legalmente a favor de las compañías aéreas. Luego también, por ejemplo, el reglamento permite el overbooking. No lo permite, no lo prohíbe. El overbooking es algo que no tiene justificación ninguna. Es decir, usted vende algo que no tiene. Entonces, en vez de tener sanciones administrativas o tener algún tope legal, bueno, le vamos a permitir un 5%. Que venda usted de 100, venda 105, por si acaso. Pero es que no hay ningún límite. El reglamento se lo permite y no hay ningún límite. Pueden vender los que quieran. Esto, claro, a efectos económicos, esto al final del mes tiene unos beneficios. Luego, también les permite cancelar vuelos. Cancelar vuelos y tú tienes un vuelo de Tirana de las 10 a las 13 horas, por ejemplo, Barcelona-Tirana, y te pueden cancelar el vuelo y decirte que en vez de las 10 sales a las 9 y en vez de a las 13 llegas a las 16. Es decir, la propia norma les crea un privilegio que les permite cancelar vuelos dentro y ofrecer un vuelo alternativo dentro de una horquilla temporal. Si te lo ofrecen para el día siguiente ya no, pero te quiero decir, si respetan las horquillas legales, cancelar el vuelo a las compañías aéreas les sale gratis. Siempre y cuando el pasajero salga una hora dentro de esa horquilla y llegue dentro de esa hora. Esto al final del mes también supone para las compañías aéreas la posibilidad de decir, oye, puedo cancelar este vuelo y no pasa nada. Y no tengo que pagar ninguna compensación. Y como veis, o sea, estos son ventajas económicas para las compañías aéreas. Y luego también, otro aspecto, la exoneración por circunstancias extraordinarias, ¿no? Muy habitual. Que no tengas que responder cuando queda acreditado
que circunstancias extraordinarias como puede ser una huelga ajena, no la de tu propia gente, sino una huelga de aeroportuario, pues no tengas que responder. Pero esta cuarta de circunstancias extraordinarias es habitual, son la exoneración por fuerza mayor. En cambio, que se permita el overbooking, que se permita cancelar los vuelos y que tengas la limitación de responsabilidad, esto al final del día que hay unos intereses jurídicos muy importantes a favor de las aerolíneas europeas. Y bueno, bien sabes que el derecho a la navegación en sus diferentes modalidades, ya sea marítima o aérea, siempre se ha construido sobre la base de la limitación, o en gran parte la limitación de responsabilidad del transportista, porque, bueno, ante esos riesgos, si no se limitan, pues muchas veces nadie querría asumir este tipo de prestación de servicios, ¿no? Porque al final... Pero bueno, eso es otro tema pendiente. Te quería preguntar, ¿quién tiene derecho a solicitar esta compensación económica y quién debe pagarla? Bueno, primero de todo es el pasajero. El reglamento dice que es el pasajero, no dice quién ha pagado el billete. Una familia, una familia con 4 miembros que sufren una cancelación del vuelo, un gran retraso a la llegada, una denegación de embarque, es cada uno de los pasajeros. Si son niños, pues tendrá que ser sus padres los que en ejercicio de patria potestad los que puedan reclamar, pero no el que ha pagado el billete. Por tanto, si un pasajero es su propia empresa, su empresa le paga el billete, la empresa pagará el billete, pero quien ha sufrido es él, el que ha sufrido los incidentes, y por tanto le corresponde al pasajero tener la legitimación activa para reclamar incluso judicialmente si no se lo pagasen. El pasajero lo que puede hacer, y es bastante habitual, es ceder su derecho. Es decir, ahora mismo en Europa están ya operando grandes compañías especializadas en la gestión de estas reclamaciones, porque en torno al 261, al reglamento 261-2004, hay mucho negocio, también a efectos legales. Entonces, miles de personas que a lo mejor no querrían meterse en juicios y dicen, oye, pues mira, pues me garantiza me garantiza la gestión de la reclamación, o incluso le cedo el derecho a reclamar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido la legitimación activa de estas compañías que se subrogan en el derecho del pasajero. Por tanto, el pasajero puede reclamar directamente o él o ceder su derecho, pero no es quien ha pagado. La empresa que te ha pagado no tiene esa legitimación. Y respecto al quién tiene que pagarla, pues el reglamento está pensando siempre que sea el operador del vuelo. Todos lo sabemos, ¿no? Compañía, compras un billete y resulta que está operado por otra compañía, con la que tú no tienes contrato. Tú has contratado con Iberia, pero resulta que el vuelo está operado por Vueling, por ejemplo, ¿no? Entonces, el reglamento piensa siempre que sea el operador, aunque no tengas contrato. Por consiguiente, el pasajero que entablase una acción judicial contra el operador carece de la excepción de decir, yo no he sido, yo no tengo contrato contigo, por tanto, reclame usted. No, en base al texto del reglamento puede reclamar directamente a la compañía operadora. Pero la clave está, vale, a la compañía operadora le puedo reclamar, pero le puedo reclamar a quien le ha pagado el billete, a quien me ha vendido el billete. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que también, que es obvio, que sí, porque tienes un contrato, ese contrato se ha incumplido en algún aspecto, gran retraso, denegación de embarque o cancelación del vuelo, y también puedes reclamar. Por tanto, puedes reclamar a los dos, al operador y a quien te ha vendido el billete. E incluso puedes reclamar en base al derecho del consumo, aquí es aplicación del derecho del consumo, en un viaje combinado. Haces un viaje combinado donde incluye un viaje y una estancia en Cancún, y entonces puedes reclamar al mayorista de viajes que te ha vendido el paquete turístico, y en cuya ejecución ha habido un retraso, por ejemplo, un gran retraso, cancelación del vuelo en la fase aérea. ¿Vale? Ello sin perjuicio de que luego la mayorista de viajes reclame a quien tenga que ver, al operador, por la cancelación del vuelo. Por tanto, hay unas amplias expectativas para el pasajero de posibilidades de reclamar a uno o a varios de estos operadores.
Y Eliseo, has comentado antes de pasada la posibilidad de solicitar cantidades suplementarias por parte del pasajero. Entonces yo te quería preguntar cuáles serían, o sea, primero, cuál es el importe normal que se solicita en este tipo de supuestos y luego que si nos puedes comentar cuáles serían estas cantidades suplementarias. El reglamento 261-2004 no te habla nada de daños morales, por ejemplo, pero de nuevo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay un caso, el caso Sousa, donde se reconoció el derecho a la compensación moral. Y hay una sentencia del 2000 del Tribunal Supremo que también reconoce el derecho a pedir compensación moral a quien sufra estos incidentes. Entonces, en base a la doctrina Sousa y en base a la doctrina del Tribunal Supremo, nuestra jurisprudencia menor de las audiencias provinciales y los juzgados vienen reconociendo de forma reiterada el derecho a compensar adicionalmente a los 250, 400, 600 euros la compensación moral. Aquí es diferente ya, porque aquí hay que probarlo. Aquí ya no es que viene presumido por ley, sino que directamente. Entonces, leyendo sentencias, leyendo muchas sentencias de jurisprudencia menor, pues se puede ver todo esto, ¿no? Cómo el juez, aceptando los argumentos de los abogados, demuestra, da por sentado, da por probado esa zozobra moral, ansiedad que provocó estos incidentes, que son reales. Es decir, leyendo ves historias muy difíciles para el pasajero, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el importe? A ver, no hay un importe legal, pero yo a base de estudiar todas las sentencias que han caído en mi mano, suele ser, por ejemplo, pues a lo mejor 600, 800 euros, 400 euros. Estamos hablando de eso, esa suele ser la compensación. Naturalmente, pues habrá casos, ¿no? Pero vamos, que no he visto ninguna sentencia que una persona cobre 600 euros de compensación económica y le den 15.000 de daño moral por llegar tarde. ¿Sabéis? O sea, es un complemento y es un complemento legal. Es decir, que lo reconocido judicialmente y que debe ser probado. Y por último, me gustaría preguntarte, porque hemos visto todo lo que pasa hasta ahora, y bueno, puede haber un problema, y es que la compañía no pague. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto al final del mes también cuenta mucho. Es decir, la gente que no reclama o reclama y no le contestan y abandona. Al final del mes esto en la cuenta de resultados de la compañía pues es dinero que ha dejado de pagar. Entonces aquí hay un auténtico problema. Un auténtico problema porque la norma dice que tienes derecho a la compensación, pero luego esto se tiene que ejecutar, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver cada compañía cuál es la política que tiene respecto a estas reclamaciones. El problema que tenemos es que en cualquier momento se pueden generar cientos de estas reclamaciones. Basta que haya una cancelación del vuelo, 200 personas, pues 200 personas reclaman. Entonces hay un auténtico problema de congestión de los juzgados, ¿no? Ojo, de los juzgados que les toca la competencia territorial, porque aquí en Barcelona es el Prat, es el juzgado del Prat. En cambio, los de Barcelona, como tienen la competencia territorial, pues es el del Prat el que está congestionado, ¿no? Entonces, eso multiplicado por todos los juzgados que tienen la competencia territorial genera, pues eso, que no se dé curso a esa, o que vaya muy lento, ¿no? Entonces, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha tomado una decisión que yo creo que va a tener un efecto en la descongestión de los juzgados. Ha solicitado el reconocimiento como organismo de resolución de conflictos dentro del marco de la Unión Europea y se le ha concedido. Ahora mismo se publicó a mitad de mayo que la agencia estatal es reconocida como tal. Entonces, esto para el pasajero tiene un efecto directo, porque no se va a tener que meter en un juicio, que aunque te pueden meter en un juicio verbal, porque por estas cuantías es un juicio verbal, que no necesitas abogado, ¿no? Pero meterse en un juicio puede impresionar más, ¿no? En cambio ahora el pasajero va a tener derecho a dirigirse a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Antes ya tenía opción, pero la diferencia es que antes la Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitía una decisión que no era vinculante, que no tenía, bueno, pues vaya usted al juzgado y dígale que a esa le ha dado la razón, pero el juez había que seguir un proceso declarativo igualmente, un proceso declarativo donde
ese documento de AESA era un justificante, una prueba adicional, pero ahí quedaba. Pero visto que este sistema no funcionaba, ahora AESA va a tomar una decisión vinculante para la compañía aérea. Vinculante significa que si AESA considera que ese señor no hubo circunstancias extraordinarias que impidan que le exoneren de pagar, tiene que pagar. Y esa decisión de AESA es vinculante. Tiene el valor de título ejecutivo. Por consiguiente, con esa decisión de AESA vas a poder, si te siguen sin pagar, el pasajero no va a tener que iniciar un proceso declarativo como hasta ahora, sino que directamente va a ir a una fase ejecutiva. Directamente va a pedir la ejecución de esa sentencia. Y aparte, muy importante, no solamente es que el pasajero tenga un título ejecutivo, antes no lo tenía, sino que además todas estas empresas tienen una licencia de explotación y un certificado de operador aéreo, si no, no te puedes dedicar al transporte comercial por avión. Entonces, la compañía que deje de pagar, que deje de cumplir las decisiones de AESA, obligando a los tribunales, al pasajero a ir a un procedimiento ejecutivo, también arriesga la posibilidad de sanciones administrativas. La ley de seguridad aérea ha sido cambiada para permitir también ese tipo de sanciones administrativas. Todo esto es para reforzar el derecho del pasajero, para que esto no se quede en papel mojado, que te reconozcan derechos que luego no son realizados. Entonces, las expectativas son grandes con respecto a este cambio. Es un cambio importante, tanto para la protección del pasajero como para la descongestión de esos juzgados. Pues, Eliseo, agradecerte el que te hayas pasado por el podcast. Yo creo que este tema es algo que interesa a todos. ¿Quién no ha volado alguna vez en su vida? Más ahora que se acercan las vacaciones de verano. Entonces, pues nada, yo creo que las pautas que nos has dado han sido fantásticas. Y yo aquí, pues, cómo no, poder recomendar el libro que acabas de publicar en Tirant sobre este tema, porque pues seguramente a la gente que nos esté escuchando pues le pueda resultar de muchísima utilidad. Así que, Eliseo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y nada, felicidades por el podcast. Lo veo un gran instrumento de divulgación del derecho marítimo y otros temas off-topic, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Eliseo. Pues nada, acabamos aquí el podcast sobre derecho marítimo. Espero que os haya parecido interesante y nos escuchamos la próxima semana.